una constante permanente en la historia de la humanidad, de las naciones pequeñas o grandes, es la lucha por la soberanía y la independencia, por la autodeterminación, por su propio desarrollo, el autogobierno. Países o pueblos, naciones como Palestina, Yemen, Corea, Vietnam, estamos hablando de países medianos y pequeños, han dado un ejemplo de coraje y de lucha contra enemigos poderosísimos, como es el imperialismo y el sionismo. En América Latina tenemos un país pequeñito, que es Nicaragua, quien durante todo el siglo XX enfrentó el pueblo, construyendo una dirección social y política a este enemigo poderosísimo que era Estados Unidos, obteniendo una gran victoria en 1979, cuando se instala en el poder la revolución sandinista, levantando las banderas de Augusto César Sandino, líder, el hombre que en algún momento luchó e incluso expulsó al imperialismo norteamericano. Fue asesinado por la espalda, eso es así. Así ha actuado el imperialismo. Pero son momentos. Luego vinieron momentos superiores, de reconstrucción, de construcción. Y las banderas de Sandino, las banderas del sandinismo, han caminado como un grito de libertad, de soberanía, de independencia, por el conjunto de América Latina, llevando a que desde un país pequeño se muestre de que sí es posible, no solamente necesario, sino que es posible, las transformaciones profundas, en este caso, la liberación nacional y social, y en el fondo es decir, estamos parados en nuestros propios pies. Nicaragua es un país pequeño. Hoy día bordea los 7 millones de habitantes, pero tiene algo que para algunos es una bendición y otros podrían considerarlo una maldición. Tiene salida a 2 océanos, Océano Pacífico y Mar Caribe. Y esa condición hace que el imperialismo ponga siempre sus ojos y desee tenerla prisionera y bajo su dirección. Me refiero al imperialismo norteamericano. De ahí la constante agresión y de carácter militar, multifacético, económico, corrupción, para desestabilizar el país. Porque claramente un país con esas 2 salidas, 2 océanos, es muy importante desde un punto de vista geoestratégico, geopolítico, ya que eso permite un punto militar muy importante y también para el comercio, que es fundamental. Esto hace que el imperialismo esté muy activo. 2018, en el actual gobierno de Daniel Ortega, montó un golpe de Estado, activó a una cantidad de elementos terroristas y algunos exdirigentes, incluso del movimiento sandinista, que estaban degradados ideológica y políticamente, que habían caído en la trampa de comprar el modelo y las órdenes de Estados Unidos, y que incluso recibieron grandes cantidades de dinero, como está demostrado. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega sigue siendo un ejemplo de construcción y de avance social en América Latina. Hoy día tiene 104 grandes hospitales, 143 centros de salud, educación gratuita, salud gratuita, independencia nacional y también, por qué no decirlo, en el plano internacional, hoy día está en el lado correcto de la historia, es decir, entrando en unidad y en alianza con los que están buscando un mundo multipolar, como el caso Rusia, China, Irán y otros países. Nicaragua hoy día está de pie. Esto es Negro y Blanco por Hispam TV. Soy Eduardo Artés.
Estamos acá con Gadiel Arce, el licenciado, embajador de Nicaragua en Chile, en su tiempo dirigente estudiantil, al mismo tiempo un revolucionario convicto, por decirlo así, que luchó, ¿no es cierto?, en el Frente Sandinista en los tiempos más duros y también en algunas misiones internacionalistas. Bienvenido, Gadiel, a nuestro programa Negro y Blanco. Muchas gracias, compañero Eduardo. Es un gran honor para mí estar en este programa, precisamente cuando estamos en una jornada del 128 aniversario del nacimiento del gran general Sandino, pues. Ahí, regálenos algo sobre el general Sandino, sobre su importancia, porque recorre toda América Latina e incluso a nivel mundial su estatura. A pesar que era un hombre pequeño, sí, pero de un tremendo corazón, y era el general de los hombres libres, así se le conoció. Cuéntenos un poco de él y qué significa este aniversario. Sandino, como usted sabe, compañero Eduardo, y el mundo lo sabe, Sandino derrotó a los marines norteamericanos. Nicaragua ha sido un país que ha vivido en constante guerra y Sandino se rebela a los Estados Unidos y hace una guerra de 6 años. Los Estados Unidos intervinieron, ocuparon Nicaragua y Sandino los expulsa, los derrota y es la primera derrota que los Estados Unidos tienen en América Latina. Tanto así que en el Pentágono hasta hace poco habían 2 banderas, de sus derrotas a la izquierda y sus victorias a la derecha. Entre sus 2 derrotas tienen Vietnam y Nicaragua. Sandino es un ícono mundial, un gigante mundial, precisamente por luchar por la soberanía nacional de Nicaragua. Y ese es la gran herencia que tenemos actualmente, pues. Y yo creo, fíjese qué bonito, Albert Einstein dice sobre Sandino, es usted un general universal. Gabriela Mistral, ¿verdad?, la chilena premio Nobel de literatura, dice el pequeño ejército loco. Y el intelectual francés dice el general de hombres libres. Y casualmente, pues, estamos contentos porque ese legado, esa bandera, nosotros la seguimos en alto el día de hoy. ¿Cómo hoy día acercaron el legado, la propuesta del general Sandino de soberanía, justicia social, en definitiva, como se llama, de independencia nacional y de construcción de una nueva sociedad? El 19 de julio de 1979, un grupo de guerrilleros, al frente del comandante Daniel Ortega, entran victorioso a Managua el 19 de julio, siguiendo el legado de Sandino. Actualmente, ¿cuál es ese legado de Sandino? La soberanía nacional, compañero Eduardo. Nosotros somos un país que levantamos esa bandera de soberanía nacional. Y en la nueva arquitectura mundial, en esta nueva composición mundial, donde los Estados Unidos se empecinan en mantener la doctrina Monroe, la doctrina del destino manifiesto, la nueva configuración precisamente es ese legado de Sandino de tener relaciones con todos los países del mundo en el marco del respeto a nuestra soberanía nacional. Interesante. Ahora, dime, ¿cómo se puede entender esa pausa que existe entre el primer momento del gobierno sandinista a partir del triunfo, de la toma del poder, sí, ya, luego una pausa, ya, y retomar, ¿no? Y esa pausa que estuvo en alguna medida determinada, ¿no es cierto?, por la caída de los países de la llamada órbita socialista en su momento, ¿no? ¿Cómo se reconstruye, ¿no es cierto?, porque es muy novedoso que tuvieran la capacidad de retomar, ¿no es cierto?, el gobierno, y por una mayoría bastante aplastante, según las cifras. Sí, sí. Bueno, compañero, nosotros lo vemos desde este punto de vista. La primera etapa, la lucha del Frente Sandinista ha sido larga, pues, como lo decía, desde Sandino, después la lucha en la montaña, que fue una lucha muy difícil, pero que logramos triunfar el 19 de julio, ¿verdad? Tuvimos 10 años en la construcción de la primera etapa de la revolución, asediada por los Estados Unidos, ¿verdad? Apenas nosotros empezábamos a gobernar,
y el gobierno del presidente Reagan empezó con una política hostil, con una guerra de agresión, que incluso esa guerra de agresión, nosotros hicimos una demanda en la Corte Internacional de Justicia y la ganamos, ¿verdad? Nicaragua ganó esa disputa que nosotros le planteamos, pues. Entonces, esos 10 años de construcción de la nueva Nicaragua donde ya no mandaba el embajador de Estados Unidos, donde ya no mandaba el Pentágono para decir voten en Naciones Unidas así, voten en los foros internacionales de esta manera, ya el 19 de julio para nosotros significó la independencia y la soberanía total de Nicaragua. ¿Qué pasó? Digamos que en esos 10 años hubo un desgaste enorme, o sea, la sociedad nicaragüense vivimos en guerra, esa guerra de agresión. El comandante Daniel tomó la decisión de hacer las elecciones, aún en guerra, que nadie hace unas elecciones en guerra, y la perdimos, ¿verdad? Nosotros decimos allá, la gente no votó contra el Frente Sandinista, la gente votó por la paz, ¿verdad? Porque había un desgaste social. Sin embargo, querido hermano Eduardo, después pasaron 16 años de gobiernos neoliberales. En esos 16 años se retrocedió totalmente el país. A nivel de la política exterior se volvió al dominio norteamericano. A nivel de las demandas sociales, a nivel de los logros que nosotros habíamos alcanzado, se retrocedieron completamente. Fíjese que incluso, compañero Eduardo, la luz eléctrica, nosotros estudiamos, después de esos 16 años, 14 horas que Nicaragua vivía apagada completamente. Perfecto. Continuamos después de una pausa, ahí con la explicación por qué fue posible, ¿no es cierto?, retomar el gobierno Muy bien. Desde los sandinistas. Muchas gracias. Claro que sí. Continuamos con Gadiel Arce en esta interesante entrevista sobre Nicaragua. Estábamos en el momento que se produce, ¿cierto?, el plebiscito, y que lo pierde, como se llama los sandinistas, y que usted está explicando muy bien que más que perderlo, lo que la gente votó fue la paz, porque se estaba viviendo en un momento de una lucha muy fuerte y con complicaciones por ciertos materiales como consecuencia de la intervención del imperialismo norteamericano en el gobierno de Ronald Reagan. Por favor. Perfecto. Es importante un dato. Muchas veces al Frente Sandinista, ¿verdad?, se dice que es antidemocrático. Hay una serie de de mentiras del imperio que nosotros ya la sabemos. Y refleja el carácter democrático del Frente Sandinista al tomar el poder por las armas, entregarlo por la vía de las elecciones. Después pasaron, compañero Eduardo, 3 periodos, 1, 2, 3, hasta que en el 2006 nosotros retomamos el poder, ganamos el gobierno. Pero es muy importante que el poder, el Frente Sandinista lo mantuvo siempre por la vinculación con la población, con la gente humilde, con los estudiantes, con los obreros, con los campesinos. Eso nunca lo dejamos de tener. Ahí sí que hablamos, ¿cierto?, de una revolución de verdad. Esa es una revolución de verdad. Porque si no perdemos el nexo, el contacto, la vida concreta con la gente, no hay problema, se recupera todo, ¿no? El comandante Daniel dijo una frase muy interesante en el 90, vamos a gobernar desde abajo, ¿verdad? Porque una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Entonces el poder está en el pueblo. Incluso la consigna nuestra ahora es el pueblo presidente. El pueblo presidente. Entonces pasaron esos periodos de neoliberalismo donde se retrocedió en la salud, en la educación, en vivienda. Yo le mencionaba el tema de la luz eléctrica. Pasábamos 14 horas con apagones, le llamamos en Nicaragua, donde la matriz eléctrica completamente colapsó. Fue
hasta el 2007 que el pueblo nos dio el voto. Y el pueblo precisamente nos da el voto porque estuvimos ahí en las calles. El comandante Daniel se fue a los campos, a donde los campesinos, a las universidades, en todo el territorio nacional extendido del Frente Sandinista, no se ausentó, estuvo presente en los peores momentos, y por eso que el pueblo nos da su voto en el 2007 y empezamos la segunda etapa de la revolución. Una etapa que también no es simplemente caminar sobre pétalos de rosa. Sí. Ya que tenemos el 2018 una intentona increíble de golpe de Estado, con un terrorismo desatado, ¿no? Y cuéntanos un poco de eso, estimado, y cómo se ven las medidas, ¿no es cierto?, que ha tenido que tomar el gobierno del comandante Ortega en defensa de la soberanía, de la independencia y, por cierto, del orden que hoy día ha establecido dentro de Nicaragua. Ok, perfecto, hermano. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta nueva etapa de gobierno? Nosotros construimos un nuevo modelo de país, de gobernar el país. Construimos un nuevo modelo donde está el gobierno, donde están los trabajadores y donde están los empresarios. Ese modelo, ¿verdad?, que efectivamente es un modelo con el origen de nuestra idiosincrasia ya, ¿verdad?, nos permite ponernos de acuerdo en estos tres actores en la gobernanza del país. De manera que los primeros años el resultado es espectacular. Nosotros crecimos casi 4 o 5%, ¿verdad? Y el país empieza un camino de paz que nunca en la historia, querido hermano Eduardo, lo habíamos tenido, ¿verdad? Entonces Nicaragua empieza con carreteras, con centros de salud, con la universidad en el campo. Ya no es la Nicaragua analfabeta, sino una Nicaragua en vías de desarrollo. Ese modelo, al parecer, no le gustó a los señores del norte, al imperio norteamericano, al imperio europeo, euro-norteamericano, no le gustó ese modelo porque efectivamente nosotros estábamos construyendo la nueva Nicaragua que estaba beneficiando a los pobres de Nicaragua. ¿Y qué sucedió? ¿Verdad? Los Estados Unidos le dan la orden al empresariado, este empresariado que estaba construyendo la patria nueva con nosotros, de salirse de ese modelo, ¿verdad? También a un grupito de estudiantes empiezan a pagarle, empiezan a construir un tendido de mercenarios en Nicaragua, ¿verdad? Posteriormente, en el 2018, y eso, ¿qué jugaron un papel? Claro, en Nicaragua ellos, el rol que le dan a estos movimientos políticos es de crear miles de ONG de mentira, ONG que inventaron completamente para financiar precisamente este fallido golpe de Estado. Entonces en el 2018 ellos vienen avanzando con una matriz de mentira también, porque eso es muy importante decirlo, ¿verdad? La matriz de mentira que vienen construyendo a nivel de los medios sociales. De manera que en el 2018 ellos intentan un golpe de Estado, ¿verdad? Con engañando a ciertos sectores de nuestra sociedad. Se levantan y nosotros, con la conducción del comandante Daniel, de la compañera Rosario, logramos derrotarlo, derrotar una política norteamericana, que eso hay que estar muy claro. ¿Por qué? Porque les estaban pagando, los estaban financiando. Ahí están todos los datos están en internet de cómo la USAID les pagaba a estos mercenarios. ¿Qué pasa entonces, querido compañero? Que nosotros, como todo país, Chile, por ejemplo, cuida su institucionalidad. Los países de América Latina, Estados Unidos cuida su institucionalidad. Entonces tenemos leyes y lo que nosotros hemos hecho es aplicar sencillamente nuestras leyes a estos grupos que estaban violando nuestras leyes. Pero además la violación a nuestras leyes era por asesinatos a compañeros nicaragüenses. Policías muertos, asesinados,
tirados en la calle, incendiados en la calle. Eso, quemados vivos. O sea, eso era en este siglo, en este tiempo, ¿verdad? Era una política de terror completamente. Política de terror que nosotros logramos derrotarla con la participación del pueblo, que es el que construye la revolución, querido compañero. Perfecto. Sí, pero en la particularidad de esto que se les quitó la nacionalidad. Claro que sí. Y qué importante, querido compañero, por ejemplo, Estados Unidos, a los traidores, a los que violan su soberanía, lo ponen los matan, pues, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Tiene la pena de muerte. En Chile, por ejemplo, también tiene sus leyes, y todos los países tienen sus leyes a los que quieren destruir la paz de la población, de la sociedad, la paz que es difícil construirla, pues, ¿no? Entonces, a ellos sencillamente, ¿verdad? Sencillamente le aplicamos las leyes de un gobierno constitucional, ¿verdad? Que es nuestro gobierno, por esa suma de factores, por recibir dinero del exterior, por asesinar al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Y por obedecer a mandatos de una potencia extranjera, pues. Sandino, fíjese que eso lo tenemos, compañero Eduardo, desde Sandino. Y Sandino fue implacable con los traidores, porque no hay de otra manera. Usted puede tener diferencias políticas, ¿verdad? A nivel interno, diferencias políticas, pero pueden entre nicaragüenses, por ejemplo, discutir nuestro problema. Pero ¿cuál ha sido la historia? Que ese dato pues es importante tenerlo, que los Estados Unidos han querido tener a Nicaragua como colonia. Imagínese usted, Eduardo, que Estados Unidos puso un presidente norteamericano en nuestro país, William Walker, en 1856. William Walker decretó, los dos primeros decretos que hizo fue la esclavitud y el idioma inglés oficialmente, pues. En un país pequeño crearon todo el laboratorio de guerra, lo pusieron a prueba con la población nicaragüense. De manera que cuando Sandino se levanta, cuando hay hijos directos, leales como el comandante Daniel, la compañera Rosario y un ejército de jóvenes que se paran y dicen no, aquí mandamos los nicaragüenses y hacemos nuestra ley, hacemos nuestra constitución y la aplicamos a aquellas personas que en definitiva atentan con nuestra paz y con nuestra estabilidad como país. Muy bien, Gabriel. Bueno, también, y esto para terminar, nos queda ya unos segunditos prácticamente, los lazos con Latinoamérica, fundamentalmente porque hay gobiernos aparentemente progresistas, ¿no?, que han sido lapidarios, ¿no es cierto?, con el gobierno soberano de Nicaragua, ¿no? Sin embargo, otros gobiernos sí que están. ¿Cómo está esa situación a nivel latinoamericana en pocos segundos? Claro que sí. Nosotros, queridos hermanos, mantenemos una política de armonía mundialmente, ¿verdad? De respeto al derecho internacional. Y eso es lo que nosotros exigimos de los demás países, respetarlo y que nos respeten. Y estamos metidos en esta nueva arquitectura mundial en favor de la paz y el desarrollo de los pueblos. Querido compañero, quiero agradecerle por esta entrevista. Muchas gracias, Gabriel. Esto ha sido esta entrevista con el embajador de Nicaragua en negro y blanco. Deme su mano en señal de amistad. Igualmente, pues. Muchas gracias, Gabriel. Que viva la paz. Eso es.